Esa persona externa era el empresario que cobraba comisiones de esos acuerdos y tenía negocios no solo con Koldo, sino también con otra persona, con una señora, que se llama... Por lo tanto, es muy difícil pensar que Ábalos y Aldama, los socios respectivos de... tramasen esto en solitario. Del gobierno no nos sorprende, es lo que ha hecho siempre desde el principio. Se negaron a recuperar los plenos que perdimos durante el pasado periodo de sesiones por motivo de las distintas convocatorias electorales, se negaron a permitir sesiones de control en el Congreso de los Diputados durante el mes de julio. Es un gobierno que ha estado ausente de todos los grandes problemas de España durante el mes de agosto, porque ha estado desaparecido, y que sigue callando sobre todos los casos de corrupción que acorralan al Gobierno, al Partido Socialista y al entorno personal y familiar del presidente del Gobierno. Lo que ha sido significativo es ver la disciplina férrea con la que el PNV obedece a las órdenes de Sánchez para ayudarle a tapar sus vergüenzas. Yo siento decirlo con tanta claridad. En el Congreso de los Diputados es imposible distinguir al PNV de Bildu, porque allí son lo mismo, votan lo mismo, apoyan lo mismo. La sumisión del PNV al Partido Socialista es dramática. El PNV obedece órdenes, pero no de Euskadi. Obedece las órdenes que le llegan de la sede Ferraz a través del mensajero habitual, que es el ministro Bolaños. A eso se ha convertido el PNV de la mano de Aitor Esteban. Aitor Esteban ya hasta incluye al PNV dentro del bloque de gobierno, como ha dicho el otro día en un tuit, el bloque de gobierno. Y dentro de ese bloque de gobierno también mete al PNV, igual que a Bildu. Es el resultado de lo que lleva haciendo la dirección del PNV con Andoni Ortúzar y Aitor Esteban, alquilarle el PNV al PSOE y borrar totalmente su identidad como partido. ¿El resultado cuál es? El resultado ha sido que el PNV ha empatado con Bildu y con el PSOE en las elecciones generales, el PNV ha perdido ante Bildu y el PSOE en las europeas y haya estado al borde de perder su puesto como primera fuerza política en las elecciones autonómicas. Las consecuencias son que hoy Pradales está reuniendo al gobierno vasco con más poder socialista en años. Y para conseguirlo, la dirección del PNV ha forzado el sacrificio de un lehendakari y de casi todos sus consejeros, mientras Ortúzar y Aitor Esteban mantienen sus puestos desde hace más de una década. Sobreviven gracias a haberle entregado al PSOE su partido y por eso están dispuestos a taparle a Sánchez todas sus vergüenzas. Nadie puede contar ya con el PNV para apretar lo más mínimo al gobierno de España, ni en política exterior, ni en política interior, ni siquiera en lo que afecta a casos graves de corrupción. El PNV no levanta la voz ni una sola vez sobre los casos que acorralan al gobierno, ni sobre el entorno familiar de Sánchez, ni sobre las mordidas del caso Koldo. Es cómplice de la estrategia de ocultación del Partido Socialista. A eso han llevado al PNV. Hay que preguntarse si ese pacto ético que pretende proponer ahora el PNV en Euskadi es en realidad un pacto de silencio con el Partido Socialista para taparse mutuamente sus vergüenzas. El PP va a seguir descubriendo las vergüenzas de Sánchez, el PP va a seguir descubriendo las vergüenzas del gobierno que tenemos y solo gracias a nuestra solicitud en el Senado hemos conseguido que el ministro Puente entregase por fin la famosa auditoría que había prometido sobre el caso Koldo. Y lo que esa auditoría revela exige explicaciones mucho más profundas de las que hemos tenido hasta el momento. De momento hemos visto cómo el fango y el no hay caso que decía Pedro Sánchez se ha convertido ya en el cese de 2 altos cargos del Ministerio de Transportes por falta de confianza hacia ellos, ha dicho el señor Óscar Puente. La auditoría del ministro Puente demuestra que sí hay caso, sí hay caso. Si no, no se entendería los ceses. Sabemos que su único objetivo es intentar levantar un cortafuegos alrededor del presidente del gobierno y centrar la atención en el exministro José Luis Ábalos y echarle a él toda la culpa de lo que ha pasado en el caso de las mascarillas.
La verdad es que es curioso que Sánchez pretenda ahora señalar como un corrupto a una persona, precisamente a una persona que es la que presentó en el Congreso la moción de censura contra la corrupción, decían ellos, y que le hizo presidente del Gobierno de España. Que pretenda cargarle el muerto a la persona que fue su mano derecha en el partido y también en el Gobierno, que fue su mano derecha en el control del Partido Socialista, en la negociación de su investidura y en la relación del partido y su gobierno. Pero además de ser una estrategia mezquina, tenemos que decirle que ni siquiera cuela. Si por algo se ha caracterizado durante estos años José Luis Ábalos, es por ser el mejor cumplidor de las órdenes y de los recados de Sánchez. Por lo tanto, si el Gobierno pretende, con la auditoría que ha encargado Óscar Puente, señalar únicamente la responsabilidad de Ábalos, tenemos que decirle que no cuela. Si el Gobierno pretende que la auditoría señale a Ábalos, tenemos que decirles que esa auditoría está señalando también a Sánchez. Los inspectores del Ministerio detectan varias decisiones que, dice el informe, no fueron justificadas por los servicios jurídicos y administrativos del Ministerio. Una es la adaptación del primer encargo de mascarillas a las necesidades de la empresa Soluciones de Gestión, lo que llevó a duplicar injustificadamente el volumen de dicho contrato, y otra es la elección de Soluciones de Gestión para el segundo encargo de mascarillas del Ministerio, a pesar de no haber cumplido correctamente con el primer encargo y a pesar de existir otra oferta mejor. Lo dice la auditoría. En ambos casos, el informe asegura que la indicación provino directamente del gabinete del ministro, sin participación de los equipos técnicos, lo dice la auditoría. Por lo tanto, se constata que la indicación vino cuando menos de Ábalos, pero lo que no se aclara es que si esa indicación nació en Ábalos o si fue recibida desde una instancia superior a Ábalos. El presidente del Gobierno tiene que aclarar si Ábalos estaba, como siempre, cumpliendo sus órdenes o si fue la primera y única iniciativa propia de su vida política. Yo me temo, todos nos tememos, que fue lo primero. Porque otra cosa que deja claro el documento es que había una persona ajena al Ministerio que recibía copias de todos los correos electrónicos, que accedía habitualmente a la sede del Ministerio, que estaba presente en las llamadas telefónicas y que negociaba estos contratos en nombre del ministro. Esa persona externa era el empresario Víctor de Aldama, que cobraba comisiones de esos acuerdos y tenía negocios no solo con Koldo, sino también con otra persona, con una señora, que se llama Begoña Gómez. Por lo tanto, es muy difícil pensar que Ábalos y Aldama, los socios respectivos de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez, tramasen esto en solitario. El Gobierno intentó primero cerrar este caso en Koldo García, pretendiendo convertirlo en el cerebro de esa trama. No coló, no funcionó, y ahora quieren cerrar el caso en Ábalos, cesando a 2 altos cargos del Ministerio de Transportes, y en este sentido tenemos que decirles que tampoco va a funcionar. Tenemos claro que Ábalos no trabajaba solo, porque es evidente que entre Koldo, Ábalos y Sánchez hay una línea continua en esta operación. Fueron el núcleo duro del sanchismo desde las primarias, en las que Koldo cuestionaba los avales de Sánchez y Ábalos dirigía la campaña, y pasaron al núcleo duro de la organización del partido primero y después al núcleo duro del gobierno de Pedro Sánchez. Y es evidente también que el caso de Soluciones de Gestión no es un caso aislado, solo es una empresa más de las que recibieron trato de favor mientras hacían negocios con ese núcleo duro de Pedro Sánchez y todo su entorno. Aún no sabemos de quién partió la instrucción de recomendar hacer el contrato con esa empresa, pero sí sabemos que en el gobierno de Sánchez es habitual que algunas empresas reciban recomendaciones, incluso cartas de recomendación de la propia mujer del presidente del gobierno. Por eso es absolutamente hipócrita que el gobierno cese ahora a los altos cargos que simplemente cumplían órdenes de los de arriba. No pueden alegar falta de confianza en esos cargos porque esas personas hicieron exactamente lo que se les había encargado, como mínimo por parte del Ministerio de Transportes y probablemente también
del Gobierno de España, directamente del Palacio de la Moncloa. La cuestión es saber quién se lo encargó y el Gobierno tenemos claro que no nos lo aclarará. Seguramente porque la misma persona que se lo encargó a los altos cargos del Ministerio también lo hizo con los cargos del Ministerio del Interior, también lo hizo con los cargos del Ministerio de Sanidad, también lo hizo con los cargos del Gobierno de Baleares y también lo hizo con los cargos del Gobierno Autonómico de Canarias. No pueden pretender limpiar el segundo escalón si el fango sigue en el primero, en el de arriba. Alguien daba las órdenes que cumplieron tanto Ábalos como sus altos cargos, como Marlaska, como Armengol o como Ángel Víctor Torres. Este gobierno no se limpiará perdiendo la confianza en los subordinados obedientes. Este gobierno no se limpiará cesando a dos altos cargos del Ministerio de Transportes. Solo se limpiará si los subordinados se dan cuenta de que es el que está arriba el que no merece ni confianza ni la obediencia que le tuvieron. Ahora parece que Ábalos ya se ha dado cuenta de que su antiguo jefe no es una persona de fiar, que lo está utilizando como cortafuegos, echándole toda la culpa de un caso de corrupción que nosotros estamos convencidos tiene una mayor implicación desde arriba. Esperamos que se lo explique al PNV, que parece que mantiene más la disciplina de voto con el Partido Socialista que el exsecretario de organización del Partido Socialista, el señor José Luis Ábalos. Yo quiero referirme también a lo que ha pasado en las últimas 24 horas en la visita de la gira africana del presidente del Gobierno en Mauritania de estos días. Una vez más, el Partido Socialista y Pedro Sánchez nos demuestra que el sanchismo acierta cuando rectifica. Sánchez termina su gira africana como debería haberla empezado. Sánchez ha rectificado y lo ha hecho después de que un montón de cargos socialistas y de ministros en el día de ayer nos dedicasen un montón de insultos por decir algo similar a lo que el presidente del Gobierno, Sánchez, ha dicho ayer. Sánchez acierta cuando rectifica. Solo 24 horas después de escuchar a la Moncloa y a sus opinadores de referencia criticar al Partido Popular por recordar que países como Alemania hablaban de deportaciones e inmigrantes irregulares, mientras Sánchez hacía un efecto llamada desde ese país de África, anoche el presidente del Gobierno evolucionaba su postura y hablaba de la necesidad de expulsar a aquellas personas que entran de forma irregular en nuestro país. Más allá de constatar que el Gobierno no tiene un plan, más allá de constatar que el Gobierno no tiene política migratoria, más allá de constatar que el Gobierno improvisa habitualmente, lo que tenemos que decir es que esperamos una disculpa por parte de todos los que ayer aplaudían el efecto llamada de Pedro Sánchez y criticaban al Partido Popular por pedir una política migratoria responsable. No es razonable que en nuestro país el presidente del Gobierno se dedique a hacer un efecto llamada a las mafias que trafican con personas y ponen su vida en peligro en el Atlántico. Es tremendamente irresponsable. Ayer, afortunadamente, Pedro Sánchez rectificó. Cualquiera oyendo a Sánchez podría pensar que estaba oyendo al líder de cualquier otro partido. Nosotros tenemos que decirle que sí sabemos cuál debe ser la política migratoria de nuestro país. Desde el Gobierno no se puede hacer un efecto llamada permanente como han hecho los socialistas, pero también les decimos, ni estamos con la irresponsabilidad en materia migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, ni con la postura más intransigente que mantienen otros partidos. Estamos acabando el mes de agosto y el Gobierno sigue sin tener un plan para solventar la situación que padecen las comunidades autónomas en la gestión de los menores no acompañados que llegan a nuestro país. Y le pedimos al presidente del Gobierno que deje de dar tumbos, que se centre en los problemas de nuestro país, que convoque la conferencia de presidentes y que se siente a buscar soluciones con los representantes ordinarios del Estado en el territorio, que son los presidentes autonómicos. España no tiene una política migratoria, lo que tenemos es un presidente tremendamente irresponsable que ha demostrado su irresponsabilidad
y la capacidad de improvisación de su gobierno de forma francamente preocupante.